Como ya vimos en el capítulo anterior, el aspirante que salió vencedor de la turbulenta sucesión de Cómodo en lo que se conoce como el Año de los 5 Emperadores fue Septimio Severo. Con él se iniciaría una dinastía que reinó casi ininterrumpidamente durante unos 40 años, y bajo cuyos gobernantes se produjeron grandes cambios socioeconómicos, muchos de los cuales podría argumentarse que fueron el inicio del declive del Imperio Romano. A partir de mediados del siglo III, el imperio empezará a perder territorios en vez de conquistarlos, por lo que el Estado ya no va a poder contar con las riquezas obtenidas gracias a las conquistas militares ni los recursos de los nuevos territorios. Justamente ocurrirá lo contrario, perderá territorios ricos en recursos estratégicos y vitales para su economía, y eso tendrá un impacto significativo, pues los gastos para el funcionamiento de la administración del Estado seguirán siendo muy altos. Esto afectará la estabilidad del imperio, perjudicando al crecimiento demográfico y económico, que eran los pilares del poder imperial. En ese siglo III se pasó de impuestos modestos y recaudación suficiente al aumento de la presión fiscal sobre una cada vez más empobrecida población a causa de la hiperinflación provocada por años de devaluación de la moneda, que, aunque ya venía de antes, es a partir del reinado de la dinastía Severa, y sobre todo con los emperadores que la siguieron, cuando alcanzó sus cotas más altas, siendo uno de los factores más importantes en lo que históricamente se conoce como la crisis del siglo III, que sumió al imperio en una grave inestabilidad durante la mayor parte de los años centrales de ese siglo, con usurpaciones, guerras civiles, invasiones bárbaras, plagas y hambrunas. Y aunque el imperio consiguió superar ese periodo, no lo hizo sin debilitarse económica, social y geográficamente, cambiando su esencia, como se verá, de forma drástica durante estos tumultuosos años. Esto había comenzado bajo la dinastía de los Severos, y aunque sería injusto culpabilizarlos de llevar a un imperio floreciente a una crisis sin precedentes, pues como ya se vio en el anterior capítulo, el imperio, aunque poderoso, empezaba ya a mostrar síntomas de desgaste. El reinado del clan Severiano no hizo sino continuar la tendencia y en algunos casos, como se verá, acelerarla claramente y dejar como legado un estado muy debilitado, sobre todo políticamente, abriendo la puerta a que los candidatos y usurpadores fueran escogidos únicamente entre mandos militares, sin tener en cuenta las preferencias del Senado, lo que llevó a un distanciamiento entre los nuevos emperadores y los políticos de carrera, cuya importancia comenzó a diluirse y se convirtieron prácticamente en figuras decorativas. Y aunque se pueda pensar que el emperador era un gobernante autócrata, en realidad, por la naturaleza del imperio, requería del apoyo y buen servicio de todos los que componían la maquinaria estatal, y eso tenía que incluir a los senadores, la mayoría de familias muy ricas y cuyo involucramiento en el imperio era esencial. Así, el desapego de estos hacia el Estado llevaría poco a poco a que se desentendieran de la política, o peor, a que buscaran sus pequeñas parcelas de poder sin importarles si eso perjudicaba al imperio. Antes de la crisis del siglo III, aunque el sistema era básicamente el mismo, los emperadores mantenían la ficción de que el Senado seguía siendo un órgano vital para su auxilio y apoyo, y aunque es probable que los senadores entendieran la realidad, actuaban aún conforme se esperaba de ellos. Tal vez esto se debía a que los linajes imperiales de los inicios del imperio provenían de su misma clase, y la mayoría de la propia Roma o con importantes conexiones con la capital. Pero con la llegada de los emperadores soldados, muchos de ellos de orígenes humildes, se produjo la ruptura entre ambos poderes. No puede ser casualidad que los reinados de esos nuevos emperadores fueron, en general, breves, tal y como se ve en la imagen, lo que imposibilitaba mantener una política eficaz tanto interna como externamente. Tampoco se puede pasar por alto que para los senadores de ese convulso siglo III, el aprobar a un nuevo candidato era un mero trámite, que conllevaba, eso sí, un riesgo, pues ser excesivamente partidario del emperador de turno podía suponer, y de hecho en muchos casos así era, la ejecución con la llegada del siguiente. Vamos a dejar esto para futuras entregas y centrarnos en la dinastía Severa por el momento. Esta fue una estirpe de emperadores romanos que reinó por varias décadas desde finales del siglo II hasta el primer tercio del siglo III. Fue el último linaje del Principado y tras la crisis del siglo III fue sustituido por el dominado. El reinado del clan Severiano y los que le siguieron posteriormente hasta la llegada de Diocleciano al poder a finales del siglo III ha pasado a la historia con el nombre de monarquía militar, pues se apoyaron en el ejército para llegar, conseguir y mantener su autoridad, y ello a costa de las arcas imperiales, pues se convirtió en costumbre gratificar muy generosamente al ejército que apoyaba las pretensiones del nuevo emperador. La dinastía Severa no solo gratificó las legiones que les auparon al poder, sino que, además, a lo largo de sus reinados, aumentaron el tamaño del ejército en más de un 25%, y llegaron a triplicar la paga básica de los soldados. Estos no habían recibido un aumento salarial desde el reinado de Domiciano en el año 83, más de 100 años antes. En ese sentido, el clan Severiano supo aprovechar en su beneficio la desidia que habían mostrado sus precedentes al descuidar al ejército.
Septimio Severo fue el primero de muchos en comprender que podía usar la maquinaria del Estado, aumentando el sueldo de las legiones para comprar su voluntad. Esto, claro, sin tener en cuenta, o lo que sería más grave, sin importarle las consecuencias económicas para el imperio y sus ciudadanos. Aumentar el sueldo de las legiones era una medida necesaria, sin duda, no solo por los efectos de la plaga de Galeno y el aumento de precios que sufrió el imperio como consecuencia de ella, sino que, además, Septimio Severo permitió a los militares oficializar su vida conyugal y reconocer a sus hijos, algo hasta ese momento prohibido, y por lo tanto los gastos que debían afrontar muchos soldados se incrementaron drásticamente. Visto desde un punto de vista actual, se hace extraño que no pudieran formar una familia legalmente hasta su licenciamiento como soldados, pero las legiones de Roma debían poder desplazarse a cualquier parte del imperio en cualquier momento y durante el tiempo que fuera necesario. Así, este cambio que a priori parece intrascendente o incluso puede verse como algo positivo, en realidad indica que la naturaleza de las legiones está empezando a cambiar. De ser un ejército móvil y al servicio de las necesidades del Estado, aquí empieza a transformarse, imperceptiblemente, en una fuerza estática, enfocada sobre todo a la defensa fronteriza y muy apegada a su territorio, y que solo en momentos de extrema necesidad serán trasladadas, y en general volverán a sus acuartelamientos una vez terminada la campaña. Claro, esto siempre y cuando no sean tentados con el suficiente dinero por parte de algún pretendiente al trono. Entonces no tendrán inconveniente en abandonar su acantonamiento y marchar donde haga falta, luchando incluso contra otros romanos si es necesario, y recibir así su justa compensación por sus desvelos por la patria. Un ejemplo de esto lo vimos en el primer capítulo de esta serie, cuando el emperador Honorio necesitó a las legiones acantonadas en Britania para defender la península italiana del saqueo godo. Su movilización y orden de traslado produjo el alzamiento de esas legiones britanas, pero tras la proclamación de Constantino y con la promesa de una buena recompensa, no dudaron en pasar al continente para luchar por el trono imperial, dejando claro que la medida de Septimio Severo, junto a otros cambios sociales que se fueron acumulando a raíz de esta durante más de 200 años, tendría consecuencias graves, pero sobre todo, imprevistas. Debido a su proclamación por parte del ejército y a las medidas que promovía el emperador para favorecerlo y que siguiera siéndole fiel, lo que hacía usando los recursos del imperio, Septimio Severo nunca tuvo una buena relación con el Senado de Roma. Tampoco ayudó el hecho de haber ajusticiado a varios senadores, acusados de corrupción o por oponerse a su nombramiento o a sus decisiones. Sin embargo, entre la población de la capital sí era un emperador valorado, ya que restableció la moral tras los años decadentes del gobierno de Cómodo, y consiguió contener la corrupción que se había instalado en todos los órdenes. Su segunda esposa, Julia Domna, era parte de una influyente familia siria y fue célebre por su influencia política, social y filosófica, tanto durante su reinado como durante el de sus hijos. Julia nació en la ciudad de Emesa, la actual Homs, en la provincia de la Siria Fenicia, en el 170 después de Cristo. Provenía de la familia real de Emesa, que era entonces un importante centro religioso y comercial, y de hecho sus antepasados reinaron en Emesa hasta finales del siglo I después de Cristo. Se trataba, pues, de una familia rica y con buenos contactos políticos. Su padre era sumo sacerdote en el templo del dios solar el Gabal, que para nosotros es conocido como Heliogábalo, y su hermana mayor, Julia Mesa, acabaría siendo abuela de 2 emperadores. En el matrimonio de Septimio Severo y Julia Domna, las crónicas dicen que actuaron los hados del destino. A Septimio le auguraron que su segunda esposa la encontraría en Siria, mientras que a Julia Domna le predijeron que se casaría con un rey, lo cual puso a Septimio como un ciervo en Berrea. Queda a juicio de cada uno valorar la veracidad de esos augurios o pensar que, tal vez, era una forma de justificar el ascenso a la púrpura imperial como un hecho dictado por los dioses o el destino. En cualquier caso, se casaron en 187 después de Cristo. Septimio tenía 40 años y 2 hijas de su primer matrimonio, y Julia Domna 17. Juntos tuvieron 2 hijos, Caracalla y Geta. Una vez en el trono imperial, la emperatriz amparó a artistas, pensadores y sabios de diversas ramas del conocimiento, hasta crear un influyente círculo en la corte dedicado, sobre todo, al cultivo de la filosofía. Además, acompañaba con frecuencia a Severo en sus campañas, por lo que a partir del año 195 después de Cristo recibió el título de Mater Castrorum, esto es, madre de los campamentos militares, aunque como se verá, no todo fue un camino de rosas en su vida junto al emperador. Militarmente, el reinado de Septimio Severo se caracterizó por la exitosa guerra que mantuvo contra el Imperio Parto a finales del siglo II y por el intento de conquista de Caledonia, la actual Escocia. Entre los años 197 y 199 se libraron con éxito una serie de campañas que derivaron en el establecimiento de la nueva provincia de Mesopotamia y la incorporación del reino vasallo de Orroene al imperio. En 198 penetró al mando de sus legiones en el Imperio Parto de forma imparable, saqueando y arrasando las ciudades que se encontraban en su camino, esclavizando a sus habitantes y mandándolos al imperio.
hasta llegar a la capital, Ctesifonte, donde las tropas de Septimio Severo la sometieron a un largo asedio y cuando consiguieron romper sus defensas, la saquearon y arrasaron. La rica ciudad de Seleucia, cercana a la capital, corrió la misma suerte. En esta ocasión no hay constancia del saqueo de templos de deidades griegas o romanas, pero sí sabemos que miles de habitantes de ambas ciudades fueron convertidos en esclavos, que fueron enviados a los mercados del imperio para ser vendidos. Sin contar los tesoros conseguidos en los saqueos, la venta de esclavos de toda la campaña produjo al Estado y al emperador grandes beneficios. Sin embargo, el Estado utilizó esas ganancias, en su mayor parte, para pagar al ejército y los gastos derivados de la guerra. Por la victoria en esta expedición recibió el título de Pártico Máximo. A su vuelta a la capital, erigió el Arco del Triunfo que hoy conocemos como Arco de Septimio Severo. El arco está adornado con relieves escultóricos en ambas caras, que representan escenas de las campañas militares del emperador contra los partos. Algunas de estas son batallas, otras celebraciones de las victorias o la entrega de prisioneros. En la parte superior había estatuas del emperador y sus dos hijos en una cuadriga, acompañados por soldados. La arquitectura de este arco de triunfo sirvió de inspiración para muchos otros arcos triunfales, tanto antiguos como modernos. El Arco del Triunfo tiene una dedicatoria en la parte superior de la cara norte del pueblo de Roma al emperador y sus hijos, como muestra de admiración por sus logros. Se cree que las letras no solo estaban talladas en la piedra, sino que, cubriendo la inscripción, había letras en bronce, desaparecidas hace mucho tiempo. En las fronteras renana y danubiana, durante esos años de la campaña pártica, hubo algunas incursiones, pero, en general, fueron años tranquilos para el imperio en esa parte de su territorio. Desde su llegada al trono, el emperador delegó mucho poder en Cayo Fulvio Plauciano, uno de sus primos, también africano. Debido a su amistad, Severo contó con su primo para ayudarle en la titánica tarea de gobernar el imperio. Desde esa posición de poder en poco tiempo llegó a ser el segundo hombre más rico de Roma, solo por detrás de su primo el emperador. Septimio Severo recompensó a Plauciano con varios honores, como pertenecer al Senado romano cuando no cumplía los requisitos, o nombrarle prefecto del Pretorio en 197, poco antes del inicio de la campaña contra el Imperio Parto. Sin embargo, la influencia y ascendencia que Plauciano tenía sobre Septimio Severo entraba en conflicto con su esposa, Julia Domna, por lo que se gestó una animadversión entre ambos, cada uno buscando la forma de deshacerse del otro para conseguir ser el único consejero del emperador. Pero todo parecía sonreír a Plauciano, que en 202 acordó el matrimonio de su hija, Plaucilla, con Caracalla. Según parece, tanto la hija de Plauciano como el primogénito del emperador se despreciaban mutuamente, por lo que el matrimonio fue una imposición paterna, tanto de Plauciano a su hija de 13 años como de Septimio Severo a su hijo de 14. Con ese enlace, Plauciano consolidaba aún más su posición y estatus privilegiado en la corte. Esto debió marcar un punto de inflexión en las tensas relaciones entre Plauciano y la familia imperial, pues a la inquina de Julia Domna se sumó la de Caracalla, por lo que aunaron fuerzas para sacarlo de la corte, pero aún no había llegado el momento, pues en el año 203 Severo le nombró cónsul. Por otra parte, Plauciano, que evidentemente era consciente de la inquina de Julia y su yerno, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que su posición de poder al lado del emperador era muy codiciada, y por ello no iba a permitir que nadie se la quitase. Así las cosas, no dudó en acusar de adulterio a Julia Domna, que fue juzgada y absuelta. Evidentemente, la inquina de madre e hijo no hizo sino crecer, y por fin, en 205, Plauciano fue acusado de conspirar contra el emperador y su familia, siendo ejecutado por traidor. Sus hijos, incluida Plaucilla, fueron exiliados, y unos años después, ejecutados por orden del ya emperador Caracalla. Tras la ejecución de Plauciano, quedó como principal consejera del emperador su esposa, Julia Domna, sin que ningún otro consejero de Septimio Severo se acercara a la ascendencia que tenía el ejecutado Plauciano con su esposo. Como ya se mencionó, en lo cultural y social, la llegada de talentos desde las provincias revitalizó la vida de Roma. Por ejemplo, el niceno Dion Casio, que llegó a ser cónsul 2 veces, pero que ha pasado a la posteridad como historiador, sobre todo por la redacción de Historia Romana. Los libros, 80 en total, cubrían un periodo de aproximadamente 1400 años, comenzando con los relatos de la mitología romana sobre la llegada del legendario Eneas a Italia alrededor del 1200 a.C., la fundación de Roma por su descendiente Rómulo en 753 a.C., y pasando de la monarquía a la república y la lenta pero imparable expansión desde la ciudad del Tíber hasta convertirse en el imperio que el autor conoció en el 229 de nuestra era, que es cuando acaba su narración. Y aunque su valor histórico no es muy apreciado hoy día, no deja de ser una fuente de conocimiento importante. En cuanto al cristianismo, Severo no modificó las leyes y costumbres vigentes desde Trajano. Se puede decir entonces que no había una persecución activa por parte del imperio hacia los cristianos o hacia sus comunidades. Eso no quita que, si el Estado se enteraba de que alguien lo era, le obligaban a renunciar a Jesús y a adorar a los dioses romanos o ser ajusticiado.
Por lo tanto, cualquier persecución o actividad contra comunidades cristianas, que las hubo, fue local y muy esporádica. Frente a la disidencia interna que podía provocar el cristianismo u otras religiones emergentes y las amenazas externas, Severo sintió la necesidad de promover la armonía religiosa fomentando el sincretismo religioso hacia el panteón romano tradicional, aunque ni judíos ni cristianos se dejaron convencer por ese enfoque y siguieron aferrados a sus creencias religiosas. A pesar de la fama con la que Septimio Severo ha pasado a la historia por promover activamente las persecuciones cristianas, Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia cristiana, afirma que el emperador no tenía ningún tipo de problema con estos, y que, de hecho, uno de sus médicos personales lo era, así como que había intervenido personalmente para salvar a cristianos de familias aristocráticas de problemas con la justicia imperial, sobre todo de su provincia de origen. Probablemente la mayor controversia que afrontó la dinastía Severa durante su reinado y que ha llegado hasta nosotros es el malestar que producía entre las élites de Roma la influencia y poder de las mujeres de la dinastía Vasiana sobre los emperadores severos, lo que ocasionó que parte del orden senatorial de su tiempo y de las siguientes generaciones tuvieran un recuerdo de toda la dinastía Severa más negativo del que, probablemente, merecían. Hay que entender que en Roma, el estatus de la mujer era distinto al actual, estando supeditada siempre a un varón, y en cuanto a su papel en la vida pública, no podían asistir, hablar ni votar en las asambleas políticas, y no podían ocupar ningún cargo de responsabilidad política. Como se verá, el clan severiano no siguió estas costumbres, y es algo que ha quedado reflejado en los escritos de la época y los posteriores como un hecho negativo de esta dinastía. Sin embargo, el mayor problema de los inicios de la dinastía Severa no era externo. Caracalla y Geta, los hijos y herederos de Septimio Severo, tenían una relación de odio y envidia, notoria para todo el mundo, incluidos sus padres. Herodiano nos dice que se peleaban constantemente, y también el suegro de Caracalla, Plauciano, trató de contener el odio de los hermanos, pero después de su acusación y ejecución, como dice Dion Casio, nadie fue capaz de mediar o interponerse entre ellos. Así, cuando uno recibía un honor, el otro se disgustaba, y cuando su padre le otorgaba el mismo reconocimiento al que aún no lo había recibido, el agraviado era el que ya lo había obtenido antes. Septimio Severo les nombró cónsules 2 veces a cada uno, y aprovechando la campaña en Britania, asoció también a Geta al trono imperial en 209, para equipararle en dignidad a su hermano Caracalla, que ya era augusto desde el 198. Con esto, el emperador esperaba que sus hijos aprendieran el arte de gobernar y también a cooperar entre ellos para dirigir la campaña, y en el futuro, el imperio. La expedición a Britania comenzó en el año 208, cuando Septimio Severo embarcó en compañía de sus hijos hacia la provincia de Britania para combatir a los caledonios, un pueblo celta que vivía allende el muro de Adriano. Estos habían aumentado las incursiones a la Britania romana aprovechando que, en 195, Clodio Albino, el gobernador romano de la isla, había conducido a la mayoría de las legiones estacionadas en ella a la Galia durante su revuelta contra Severo. Y aunque habían vuelto, lo hicieron mermadas y luego no fueron reforzadas para que mantuvieran su eficacia, por lo que el muro de Adriano no estaba guarnecido como debería para asegurar la frontera. Además de que una parte considerable del mismo, la más occidental, no estaba fortificada y era solo un terraplén de tierra, probablemente pensado más para dificultar el paso de personas y ganado que para impedirlo completamente, por lo que su utilidad defensiva era escasa en esa zona. Cuando Severo llegó a Britania en 208, lo hizo acompañado, además de sus hijos, de unos 40.000 legionarios. Rápidamente fue al norte para estabilizar la frontera. Una vez en el muro de Adriano, el emperador lo reforzó con tropas e inició un proyecto de reparación de las secciones dañadas y de reconstrucción de la parte más occidental, cuyas defensas eran empalizadas de madera para los fuertes y un muro de tierra, que fue sustituido por otro de piedra. Mientras se llevaban a cabo esos trabajos, Severo marchó hacia el norte y ocupó todo el territorio entre el muro de Adriano y el muro de Antonino, expulsando o sometiendo a la autoridad imperial a los caledonios de la zona. Después de completar la ocupación, el emperador empezó a reconstruir el muro de Antonino, con la intención de incorporar esos territorios al imperio de forma permanente. Durante los años 209 y 210, las legiones cruzaron el muro y se adentraron en Caledonia, lo que hizo en las tierras bajas de Escocia, y aunque estas incursiones devastaron la región e iban debilitando a los celtas, los ejércitos imperiales también sufrieron muchas bajas y no consiguieron conquistar permanentemente ninguna zona al norte del muro de Antonino. Por esta campaña, tanto el emperador como sus hijos recibieron el título de Britannicus. En 211, cuando Septimio Severo se preparaba para una campaña total de conquista de toda Caledonia, se retiró indispuesto a Eboracum, la actual York, donde falleció el 4 de febrero de 211, a la edad de 65 años. Con la muerte de Septimio Severo, la campaña contra los caledonios se canceló rápidamente,
y de hecho se abandonaron todas las posesiones al norte del muro de Adriano, aunque sí se terminó la fortificación de este. Ambos hermanos, herederos del trono imperial, querían volver cuanto antes a Roma a tomar posesión formal del cargo. En cuanto la corte llegó a la capital, Severo fue edificado por el Senado y enterrado en el mausoleo de Adriano de Roma, comenzando así el reinado conjunto de Caracalla y Geta.